Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Pues aquí, como siempre, recordando algunas cosas y otras, pues razonándolas como se puede, ¿no? Recuerdo en Guerrero, Chihuahua, me invitaron a, pues, ¿qué era? El catecismo. En aquel tiempo era una escuela católica que estaba detrás de la iglesia. Poco después ese lugar se convirtió en el Club Haisa. Y para 1972 ahí empezó la escuela técnica. Pero cuando fuimos ahí al catecismo, un amigo que iba a esa escuela, Cruz Campoy, lo recuerdo muy bien, un vecino ahí del mismo vecindario donde yo vivía, a un lado de la tienda de don Pepe, de don José Villalobos. Este lugar me trajo algunas, pues yo no sé, yo creo que experiencias muy bonitas, porque sí los recuerdo como unas experiencias muy positivas. Una de ellas es que ya había yo asistido a las reuniones protestantes ahí en Guerrero, y al estar en el catecismo pues había cosas muy, muy familiares. Pero la madre que estaba dando, o sea, la monjita que estaba dando la clase, pues hizo algunas preguntas y yo pues levantaba la mano, y cada vez que tú dabas una respuesta te daban un dulce. Y me tocó la suerte de que pues me tocó el dulcito, ¿verdad? Y mi amigo Cruz estaba sentado cerca de mí. No sé si él recuerde, Cruz Campoy ahora vive en Juárez, ahí cerca de su hermano Jorge Luis Campoy, que los dos eran hijos de don Antonio Campoy, un carpintero muy famoso en la Junta de Chihuahua, con quien yo estudié carpintería, y por supuesto su papá León Campoy también, y su hermano también, Juan, cooperaron mucho para educarme, no únicamente en el arte de la carpintería básica de banco, pero también en ciertas cosas de la vida, ¿no? Cierta perspectiva de la vida. Mi amigo Cruzito sí era muy educado, siempre respetaba todo. Yo siempre hacía preguntas, algunas preguntas que yo creo despertó la curiosidad de la monjita, que me dijo: usted tiene una mente muy rebelde. Esa fue su frase. No le tomó mucho en cuenta, ¿verdad? Yo tendría como unos 9, 10 años de edad. Pero 3 años después, en una reunión en la Junta de Chihuahua con un pastor que después se convirtió muy famoso acá en Juárez también, el fallecido ya, Víctor Richards, que por supuesto sus hijos han seguido el ministerio acá en Juárez, Vino Nuevo y no sé qué otras cosas. También en una reunión ahí, en una escuelita dominical, hice algunas preguntas, y esto me parece a mí importante mencionarlo, porque últimamente en muchas redes sociales han caído muchos comentarios, algunos sobre la Biblia, sobre las Escrituras, sobre las nuevas religiones que están saliendo, interpretaciones y demás. Y pues no cabe recordar que todos como seres humanos buscamos algo. Y ese algo a veces puede ser intrínseco a una persona, o puede ser también algo que te llene de verdad, te llene tu alma, tu espíritu, tu mente de algo positivo. Y a esa edad pues uno siempre anda en la búsqueda, ¿no? O en aquellos años siempre andamos en la búsqueda de algo así. Y esa pregunta que le hice a este señor Víctor Richards le causó a él pues disgusto, y me dijo: usted nunca llegará a ser pastor ni llegará a ser llamado por el Espíritu para ser un guía espiritual, porque usted hace muchas preguntas. Bueno, aquí entra el por qué razón. Años después me metí a estudiar profundamente las Escrituras y a estudiar básicamente una carrera que se titula
estudios bíblicos, o sea, lo que es las escrituras en su lenguaje original, las historias y también la historia alrededor de eso, de los pueblos de donde surgió y cuánto esto es imaginación y cuánto esto es verdadero. El porcentaje pues es mínimo del que es verdadero, pero en realidad sí encontré algo muy importante. Encontré una fuente de sabiduría antigua de más de 12,000 años antes de Cristo, que te ayuda a que tu mente se identifique con lo que somos. O sea, te identificas como un ser humano, creativo, imaginativo, y desarrollas una fe en lo que no ves. O sea, desarrollas una forma de ver el mundo en lo que puedes tú crear o puede la gente a tu alrededor crear, porque no estás solo, estamos en una humanidad. Y al llegar a esa conclusión, me doy cuenta de que no es la historia misma, no son las historias mismas, es un cambio de manera de ver el mundo externo a través de un cambio que sucede dentro de ti. Por ejemplo, alguien llega a un lugar y siempre está quejándose de todo. Que la temperatura es terrible, que está mucho calor o hace mucho frío, que llueve mucho, que si tiene un trabajo donde no gana mucho dinero, siempre está quejando de que no gana mucho dinero, tiene un trabajo muy mediocre, etcétera, etcétera. Pero con esas historias ganas tú una perspectiva en la que no importa que el trabajo sea mediocre, tú lo ves como lo máximo, ¿no? Es un trabajo, es algo que te produce una ganancia, ¿no? No importa que el clima no esté de como tú lo esperabas, pero si llueve, disfrutas de la lluvia. Si hace viento, disfrutas del viento. Si estás en el sol, de unas temperaturas grandísimas, lo disfrutas. O sea, estás en pleno uso de tus facultades, recibiendo lo que la naturaleza te ofrece en los momentos y lo estás internalizando como algo bueno para ti, no negativo. Y claro, no únicamente me refiero a las Santas Escrituras. En la fraternidad en la que yo pertenezco a nivel mundial, esta fraternidad, nosotros tenemos varios libros que utilizamos para educar, para guiar, para nosotros mismos también guiarnos. La Biblia es uno de ellos, pero tenemos también el Corán, tenemos también el Bhagavad Gita. O sea, hay varios libros que te llenan la cabeza de cosas que te cambian la perspectiva, que al final de cuentas te das cuenta lo importante es disfrutar el momento de hoy y de la gente a tu alrededor, que tienes a tu alrededor. No puedes crear más de lo que ya te ha provisto la vida. O sea, puedes imaginarte algo para mañana, pero no sabes si mañana va a estar aquí. Pero sí te lo puedes imaginar. ¿Por qué? Porque eres libre. O sea, tienes una libertad en tu pensamiento. Cuando tienes una libertad en tu pensamiento, no únicamente puedes verte tú como una persona muy, muy preparada si no lo estás, o si una persona con dinero si no lo tienes, o una persona con un buen trabajo si no lo tienes, o una buena pareja si no la tienes, pero también vas a trabajar en ti mismo para hacer esos logros, o sea, llegar ahí a ese lugar en tu imaginación que ya está ahí, que ya la tienes. ¿Por qué? Porque cuando lo puedes ver en tu mente, y esto es todo lo que recibimos de información de las Santas Escrituras, de tantos libros que leemos, es información que si lo puedes tú ver en tu mente, si lo puedes tú crear en tu mente, es muy posible que se pueda hacer realidad en lo físico, en lo que tú puedes palpar. Por esa razón, han surgido muchos por ahí guías que andan diciendo que si lo piensas, si lo deseas, lo puedes tener, bla, bla, bla. Pero hay que también darse cuenta que primero tiene que haber una transformación interna para que pueda haber esa creatividad. Tú puedes ir todo el día asegurándote y declarando que vas a tener 1,000,000 de pesos, o sea, o 20 o 30 millones de pesos. Tú puedes ir declarando todo lo que tú quieras, pero si no hay un cambio interno de tu perspectiva en la vida, ¿de qué te van a servir 10 millones de pesos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a crear más empleos? ¿Vas a ser más amable? No, para ello tienes que tener una transformación interna. Y por eso
A veces me río de estas personas que se ponen ahí a predicar según ellos la palabra en algunas esquinas o en el TikTok o en el Instagram o lo que sea. Cuando te dicen que tienes que ir a la iglesia, que tienes que leer la Biblia, que tienes que orar todos los días, que tienes que hacer todo esto para que Dios te bendiga. Y yo les digo, pues no es cierto, porque Dios ya te bendijo, o sea, ya te dio la vida. Si no aprecias la vida como te la dio, ¿qué más esperas? O sea, ¿tú quieres seguir pidiendo más? Eso es demasiado. Pero también otra cosa con eso, pues es que en realidad no saben, ¿no? O sea, no han llegado a conocer la realidad de la energía que nos da la vida y no han aprendido a darle gracias a esto, a la oportunidad de estar simplemente despierto. Esta oportunidad es para no desperdiciarla. Es para pasar momentos agradables acerca de otras personas. Y siempre, si tú ayudas a una persona, si tú le das la mano, si tú le sonríes, si tú le das una palabra de aliento, si tú la escuchas cuando tiene algún problema de depresión o de ansiedad y te tomas tu tiempo para lograr que esa persona también se ría de la vida y tú la traes tú al nivel en que estás tú de positividad, pues ya estás ahí. O sea, ya estás en la iglesia, ya estás practicando lo que te dice las Santas Escrituras, ya estás tú transformando el mundo a tu alrededor, ya estás tú siendo o lo que le llamamos un hijo de Dios, porque eso es todo. Eso es todo. O sea, si alguien te pide un consejo y en vez de darle un consejo, tú le platicas de tu vida y le dices, mira, yo he pasado por momentos así, para mí ha funcionado esto, pero pues tú eres diferente, tú eres otro individuo, pero algo te puede ayudar a ti, mi experiencia. Y ya estás compartiendo algo que te transformó desde adentro. O sea, si es un Dios omnipotente y invisible y está en todas partes, pues ya está ahí, ya está contigo, ya está ahí con la gente que está a tu alrededor. No hace falta que tú mantengas un imperio de religión. No hace falta. Y dices, bueno, ¿cómo sobrevivió la religión para que llegara a ti si no fue por esta forma en la que llegó a ti? No necesariamente. Llegó a mí en esta forma, pero no necesita llegar de esa forma. Yo le recuerdo a los pastores que llegan a visitarme aquí en Mesa, Arizona, que no es necesaria tener la Biblia si tú quieres experimentar lo que es Dios, porque Abraham no tuvo la Biblia. La Biblia no existió por casi 2000 años después de Abraham. Entonces, toda esa gente creyó, no tenía la Biblia. Abraham no tenía la Biblia. Moisés no tenía la Biblia. No sé por qué razón ahora es tan importante que tú la tengas y que la leas todos los días si te vas a portar como una persona que ignora la pobreza, que ignora al amigo que necesita una plática, que ignora la forma en que tus hijos quieren hablar contigo. Claro. ¿A qué edad llegamos a esta conclusión? Pues es tarde para muchos de nosotros. Obvio que para mí es demasiado tarde. Pero es bonito, de todas formas. Pensar en esas cosas, ser positivo, despertar siempre con una acción de gracias a quien sea. No sé qué nombre le des tú, ¿verdad? Pero de todas formas, si le llamas vidas o Dios o le llamas energía positiva o le llamas lo que tú quieras. Lo bueno es no juzgarse uno ni juzgar al prójimo. Porque al final de cuentas, esa energía nos cobra las facturas. Depende de cómo vamos a vivir. Ese pensamiento de hoy, esta semana, no quería entrar en cosas religiosas, pero me llamó mucho la atención varios mensajes que recibí sobre el tema y claro, pues esos son mis pensamientos. Ojalá que la pasen muy bien y gracias por escucharme a través de esta estación de radio. Esperamos que todo salga bien para nosotros en estas elecciones del 2024. Son elecciones en los dos países. Así es que nos preocupamos por eso. Nos preocupamos y participamos. O sea, hay que ser congruentes. Hasta la próxima semana.
Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.